El eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación se refiere al trabajo pedagógico, el cual se trata de las diferentes formas donde se puede construir la significación para darse la comunicación. Al hablar de sistemas de comunicación nos referimos a todo lo que conforma el lenguaje, ya sea conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, la pragmática, el contexto del uso, como también el lenguaje de la imagen, que sería el cine, la publicidad y la caricatura, entre otros, como también sería la oralidad y la escritura. Todas estas significaciones son construidas por sujeto en situación o en proceso de comunicación. La adquisición de los diferentes sistemas de significación son la prioridad de la escuela, pero el énfasis de esto va en el lenguaje verbal, por su importancia social y por su importancia cognitiva. En Colombia, el sistema de significación principal es la lengua castellana. Para las personas en situación de discapacidad auditiva sería la lengua de señas colombiana, y de las comunidades indígenas vendría siendo el inga, entre otras lenguas indígenas. Y a continuación vendrían los niveles de trabajo pedagógico. Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación proponen un eje referido hacia el proceso de construcción del sistema de significación, donde hay un nivel de adquisición hacia ese sistema de significación. Dice que hay un acercamiento entre el niño y la lengua escrita desde los primeros años, la lectura, la escritura, la oralidad e imagen. También plantean que hay unos trabajos obligatorios, que es de Emilia Ferreira, Villegas, Rincón. Estos trabajos, según las investigaciones, el manejo del código alfabético convencional es el de punto de llegada, con el sistema, o sea, con la significación natural del niño. Cuanto a los enfoques seleccionados que plantean los lineamientos curriculares, que son 3, la sílaba, la palabra y el fonema, estos 3 enfoques se deben relacionar con el sonido gráfico y con la escritura. Además, se debe crear un espacio para la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura necesita un sentido. Por consiguiente, los niños han construido una hipótesis sobre la lengua y la significación antes de ingresar a la escolaridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertas estrategias con los juegos y con las imágenes, siendo estos elementos muy complejos por la sincronización. Las formas convencionales de escrituras que tienen los niños son significativos. ¿Por qué? Porque ellos obedecen a la evolución de la lengua. En cuanto al manejo del código alfabético del niño, debe ser tarde. ¿Por qué? Porque hay un proceso natural de la construcción de la lengua escrita que le permite al docente obtener ciertos avances más importantes. ¿Por qué? Porque es normal que un niño se apropie del código escrito como de significación y construcción del sentido y no como decodificación fonética. Ahora bien, abordaremos el nivel de uso de todos estos sistemas en los contextos de comunicación. Bien, sabemos que este es un proceso que se relaciona con la oralidad, la escritura, la lectura y también el lenguaje de las imágenes, que a su vez todos estos se ligan o están ligados a la significación, es decir, todo lo que vemos, decimos, escribimos, tiene significado y nos transmite algo. Por ejemplo, en el lenguaje verbal, sabemos que se compone de sintaxis, de semántica y de pragmática, que a su vez tienen un nexo tanto con los actos de comunicación como con la significación, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, la escuela no solo debe entender el uso general, sino llevarlo a la práctica, es decir, a la producción. La escuela debe reforzar las habilidades tanto de comprensión como de producción de cualquier tipo de textos. ¿Esto para qué? Bueno, para que en los primeros años de la escuela el niño se apropie de su lengua materna, es decir, logre con esto un desenvolvimiento mayor y que no solo esté enfocado en
mera teoría, sino que esta pueda ser aplicable y darle a entender, darle a conocer cómo los procesos de significación tienen sentido en nuestra vida. Mi nombre es Laura Niño y les vengo a hablar un poco sobre el apartado, un nivel de explicación del funcionamiento de los sistemas de significación y los fenómenos asociados al mismo. Como ya sabemos, lo que es la lingüística, la gramática, la ortografía, son importantes porque son herramientas que nos permiten comprender cómo funciona el lenguaje, cómo se producen tal vez los textos, qué características poseen. A partir de estas categorías se pueden explicar los fenómenos o procesos asociados con la significación. Por eso es que se hace tan necesario que las escuelas y las instituciones favorezcan los procesos de explicación de estas categorías para mejorar la calidad en el uso de estas. Pero de igual manera es importante tener en cuenta que la explicación de los fenómenos del lenguaje solamente cobran sentido cuando son usadas en situaciones comunicativas significativas. Como sabemos, es muy común que se le pida a un estudiante que haga descripciones o textos descriptivos, y el docente aquí puede ver cómo el estudiante se apropia de la lengua y en qué sentido le da significado a lo que expresa en el texto. También puede ver las competencias que usó el estudiante. Otra cosa muy distinta es cuando al estudiante le toca explicar qué escribió, explicar la organización, porque ya no solo va a redactar el texto, sino que implica un nivel distinto del lenguaje y un mayor esfuerzo del estudiante. Por eso, en este caso se debe trabajar con cuidado porque las respuestas de los estudiantes pueden ser memorizadas y mecánicas. En tal caso, lo que se requiere en los primeros grados y en toda la escuela es que se trabaje más en el uso del lenguaje con sentido, con significación, más que en reglas gramaticales lejanas, sin sentido y que no aportan nada a la realidad de los estudiantes. Voy a hablar sobre un eje referido a los procesos de construcción del sistema de significación. Este nivel es un nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación desde el nivel metacognitivo que permite tener el control sobre el uso del lenguaje y la explicación del mismo. En el nivel 3, el niño empieza a trabajar con las sílabas, formula hipótesis, escribe palabras de 2 sílabas o más caracteres. En este nivel, el niño ya puede decir na por una, ma por mamá. Para pensar en un nivel de construcción de un sistema de significación, debemos tener en cuenta los niveles del desarrollo del sistema de escritura que propone Emilia Ferreiro. En el primer nivel, en el cual los niños se expresan de manera escrita, empleando garabatos, dibujos o símbolos. En este nivel no existe una diferenciación e identificación entre dibujo y escritura. En el nivel 2, el niño en su lectura y escritura busca combinar la forma de las letras. En este nivel, el niño intenta escribir teniendo en cuenta un control sobre la cantidad y la cualidad, buscando una diferencia entre escritura y significación. En el nivel 4, el niño trabaja la hipótesis silábica para una alfabetización, incorporando el número mínimo de grafías, estableciendo una relación entre sonido y grafía. Este eje nos sirve para comprender y tomar una posición pedagógica frente a este proceso. En conclusión, podemos entender este eje presentado como un espacio de trabajo pedagógico en el cual se construye significación, la significación que tiene cabida dentro del lenguaje y que también se logra esa apropiación del mismo mediante esa significación en las 4 habilidades del lenguaje, que son la lectura, la escucha, la escritura y la oralidad. El eje